Buenos días, respuestas mías. Hoy vamos a ver los ángeles caídos. ¿Qué significa esto? Es cortito, no muy largo, pero muy intenso y muy chulo. Así que vamos a ver qué simboliza, qué significa los ángeles caídos. Venga. ¿Qué nos dice la religión? Dice que los ángeles caídos, en el contexto religioso cristiano, son ángeles que se rebelaron contra Dios. Aquí ya empezamos con las contradicciones. Ángeles que se rebelaron contra Dios. El Hijo de Dios no se rebela contra su Padre. Se cayó en un sueño y soñó que se separaba de él, pero no se rebeló en contra de él, no es real. Y fueron expulsados del cielo. ¿Alguien se imagina a Dios expulsando a su hijo del paraíso, del cielo? Si Dios es amor, es imposible que condene, que castigue, que juzgue, que lo expulse. No puede ser. Dios perdona. Dios sabe que su hijo cayó en un sueño y no tiene nada en razón, como dice el curso de milagros, no tiene nada en contra tuya por razón de tus malas acciones. Por lo tanto, no puede ser que Dios nos expulsara del cielo. Estos seres celestiales, liderados por Lucifer o Satanás, desobedecieron a Dios y se convirtieron en espíritus malignos o demonios, según la doctrina cristiana. Esto tampoco es real, porque eres inocente y estás perdonado por siempre eternamente. No te conviertes en maligno, ni en demonio, ni en nada de eso, ¿ok? Por eso, claro, la reinterpretación que hace la religión de la forma en que se inventó el mal, pues bueno, o sea, es una interpretación que está más bien basada en el punto de vista del ego, que es el que rige este mundo. El Dios que rige el sueño es el ego, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista tiene su parte de lógica, pero todo eso no es real. Ni los ángeles se pudieron rebelar contra su padre, porque nosotros no nos podemos rebelar contra la fuente que nos creó, ni nuestro padre nos echó del cielo, porque no puede, no existe la maldad en él, no hay un castigo, no hay... Él sabe que estamos durmiendo, ya despertará mi hijo del sueño que está soñando, pero como sabe que no es real, ni se inmuta, ni nos convertimos en malos malotes por haber soñado o haber tenido una pesadilla, ¿ok? Venga, vamos a seguir. ¿Qué nos dice un curso de milagros? Nos dice que los orígenes de la separación es citado en la Biblia como la causa de la caída. Atención a esto es importante. Los orígenes de la separación es citado en la Biblia como la causa de la caída. La caída es un símbolo y de la separación. Es decir, cada vez que juzgo, condeno, me separo de mi hermano. Entonces, en esa separación estoy cayendo. Esa es la metáfora de la caída. La separación es en la caída. Por lo tanto, la caída es el momento en que el Hijo de Dios duerme y sueña con una pequeña alocada idea. Aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Cuál es la pequeña y alocada idea? De la que olvidó reírse, que se había separado de su padre. Aquí tenemos que recordar el doble sueño. Vivimos en la eternidad perfectamente a salvo, en nuestra inocencia y en nuestra perfección junto a Dios, y el Hijo de Dios se quedó dormido. En ese sueño que soñó, ya es un sueño, ya no es real, en ese sueño que soñó que se separaba del Padre. Entonces, en el sueño apareció el miedo y la culpa, pero ya eran un sueño, ya no eran reales. El miedo y la culpa. ¿Miedo a qué? A ser castigado por su padre por soñar que se separaba. Culpa por haberme separado. Entonces, en el sueño de miedo y culpa, que es la pequeña y alocada idea, esa es la caída. Esa es la caída en desgracia del Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios en ese primer sueño que lo invade el miedo y la culpa, como no la soporta, entonces decide hacer lo que todos hacemos en este mundo. Cuando tenemos un muy mal día, yo voy a acostarme y mañana será otro día. Entonces el Hijo de Dios decidió volverse a dormir y entonces apareció aquí, en este segundo sueño, que es el sueño de la materia, del tiempo y del espacio, de las contradicciones, de los opuestos, del miedo, regido por un Dios castigador y vengativo que es el ego, no el verdadero Dios que está tranquilito sabiendo que su hijo está durmiendo, al cual no ha castigado ni ha expulsado de su lado y está simplemente esperando a que despierte. Como dice el curso de milagros, cuando despiertes te darás cuenta de que nada de esto es real. De hecho, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, pero que no se hace referencia en ninguna parte de que haya despertado. Por lo tanto, nada de esto es real, y mucho menos el que nos hayan expulsado de ningún sitio. Nosotros lo soñamos, por lo tanto, nosotros fuimos los que nos fuimos, es decir, la caída, pero no es real porque es un sueño. Cuando despertemos nos daremos cuenta de que todo eso
no era verdad. Y todo el sufrimiento que hemos experimentado como real no es verdad. ¿Ok? Venga, seguimos. ¿Qué ocurrió realmente? Fíjate esta parte del URT, de las notas originales de Helen, chulísima esta parte. Muchas almas ofrecieron su esfuerzo a favor de los separados. ¿Quiénes son los separados? Nosotros. Si estamos en este mundo somos los separados. ¿Por qué? Porque para llegar aquí nos hemos tenido que separar. Primero hemos tenido que caer en el primer sueño, donde soñamos que nos separamos del Padre. Entonces nos entra el miedo y la culpa que se emergen, que se crean en el sueño y por lo tanto ya no son reales, no son verdad. Y nos metemos en el segundo sueño para escapar de la pesada carga que supone el miedo y la culpa. Entonces caemos en este personaje totalmente dividido. Entonces, los separados somos nosotros. Y entonces muchas almas que no estaban separadas ofrecieron su esfuerzo a favor de los separados. Pero al no poder aguantar la intensidad de los ataques, tuvieron que retraerse. Los ángeles también acudieron, pero la protección que ofrecían no fue suficiente, porque a los separados ya no les interesaba la paz. Ya habían dividido sus mentes y estaban empeñados en dividir aún más, en vez de reintegrar. ¿Por qué estaban tan empeñados en dividir en vez de reintegrar? Porque el miedo y la culpa fueron tan intensos en el primer sueño que no fueron capaces de ver que si regresaban a la paz de Dios, que si despertaban, no iban a ser castigados. Tuvieron tanto miedo y tanta culpa por haber soñado que se separaban del Padre que decidieron pelear por hacer verdad y tener razón y hicieron una huida hacia adelante, que fue, me vuelvo a dormir para escapar de la pesada carga del miedo y la culpa, y en el segundo sueño caemos aquí olvidándonos de todo y pensamos que esto que estamos experimentando es real. Y de eso es de lo que hay que escapar, ¿vale? Ya habían dividido sus mentes y estaban empeñados en dividir aún más, en vez de reintegrar. Los niveles que introdujeron en sus mentes hicieron que se atacaran unos a otros y establecieron diferencias, divisiones, hendiduras, dispersiones y todos los demás conceptos relacionados con el aumento de las divisiones sucesivas que producían. O sea, aquí, una vez que ya llegamos aquí, aquí ya se despliega toda una batería de sinónimos de la separación. Y hay miles de nombres, como dice aquí, divisiones, hendiduras, dispersiones, miedo, juicio, reproche, todos los adjetivos calificativos que podamos encontrar negativos alrededor de la palabra separación, es un símbolo de la caída. Por eso es el Hijo de Dios cayó en desgracia. Porque cayó en desgracia porque se lo creyó, y eso sí que fue una desgracia, ¿ok? Venga, seguimos. La verdad te hará libre, esto es muy bonito, la verdad te hará libre. Hemos hablado de la caída o separación, pero su significado tiene que comprenderse claramente. Lucifer cayó, pero todavía era un ángel. Por eso es el símbolo del hombre. La creencia en que los ángeles pueden caer es falsa. Atención a esto. La creencia en que los ángeles pueden caer es falsa. ¿Por qué es falsa la creencia en que los ángeles pueden caer? Porque aunque tú creas que has caído y que estás aquí sufriendo, cagándote la madre que parió a todo el que te hace daño, pasando tensión, angustia, ansiedad, penuria, falta de dinero, hambre, aunque tú creas que todo esto es real, tú en realidad no estás aquí. Tu verdadera esencia sigue impoluta, inamovible, perfecta, perdonada, inocente, junto a Dios. Solo que estás soñando. Por eso no es verdad que los ángeles puedan caer. Es una creencia. Como dice aquí, es verdad que la creencia en que los ángeles pueden caer, es verdad que la mente puede crear proyecciones tanto como milagros, pero no es verdad que las proyecciones sean reales. Que nosotros creamos, al haber caído en el segundo sueño y borrarse nuestro recuerdo, que nosotros creamos que esto es real, no le da validez. No significa que sea real. Nosotros lo experimentamos como real porque Dios nos otorgó el poder de crear a nuestra imagen y semejanza. Podemos crear la realidad que queramos y nos la vamos a creer. Entonces, para nosotros esto es muy real, pero nuestra verdadera realidad no es verdad. Por lo tanto, la mente puede crear ilusiones o verdad, y las dos para la mente van a ser reales. Las va a experimentar como reales, pero una es verdadera y otra es falsa. Como dice el curso de milagros, solo existen dos emociones, el amor y el miedo, y uno es mentira. Cámbiale amor y miedo por verdad e ilusión, uno es mentira. Cámbiale el amor y el miedo o la verdad y la ilusión por separación y unión, y una es mentira. Entonces,
La mente puede crear ilusiones o verdad o proyecciones o milagros, pero uno de ellos no tiene por qué ser verdad. Simplemente nosotros lo creemos porque lo hemos creado. Esto es lo que quiere decir la verdad te hará libre. Cuando te des cuenta de que esto no es verdad, de que esto no es real, te liberarás. Por eso es la verdad te hará libre. ¿La verdad de qué? De que no es verdad de que te hayas caído del cielo. No es verdad de que estás sufriendo. No es verdad de que eres Manuel Moreno Sánchez. No es verdad. No es verdad que estás aquí. En tu verdadera esencia, tu verdadera realidad, sigues siendo perfectamente inocente, a salvo en la gloria de Dios, tu Padre. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a hacer una plegaria, por último, que se podría decirse así como: gracias, Padre, por recordarme que soy tu hijo, que estoy a salvo, que soy inocente y que nunca me expulsaste de tu lado. Ayúdame a seguir recordando en mi mente que la separación no tiene sentido y permíteme recordar cada vez más que perdone este mundo caído en desgracia para regresar junto a ti. Amén. Muy bien, pues con esto hemos terminado, chiquitito, porque tampoco había mucho material, pero creo que he respondido a la pregunta que me habíais hecho antes. Así que os deseo un feliz día. Chao, chao.